Jueves 10 de febrero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perritos». La mujer le replicó: «Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza, el heroísmo y la majestuosidad del amor de una madre. 5 letras donde se encierra el desconocer que existe la distancia, el imposible o el obstáculo. Es el único verdadero, sincero y sin final. Es el único sin condiciones, sin peros ni intereses, el único que sobrevive al tiempo y que no lo mata el desprecio ni el olvido. En el Evangelio que hemos escuchado hoy, emana de principio a fin ese sincero amor materno. Sobre esta mujer no se dice nada, solo que era fenicia, una pagana, con una hija endemoniada. Lo que más amaba en el mundo, vivía un sufrimiento atroz. Para ella no había fronteras, ni idioma, ni tradición, ni leyes, ni distinción entre judíos y gentiles. Su necesidad imperiosa va más allá de todo condicionamiento humano. Su vida se pierde en la búsqueda desesperada de quien ha oído que puede ayudarla. Ni siquiera se plantea ser una gentil frente a un judío. Saca fuerzas maternas y salva todos los inconvenientes para conseguir su objetivo. La escena es fácil de imaginar. Jesús se adentra en territorio extranjero, en la región de Tiro. En el marco de la ley judía, estricta en cuanto a la prohibición de trato con los gentiles, y tras el pasaje anterior, con la dura crítica a las tradiciones judías sobre lo puro e impuro, sucede esta escena, chocante y enternecedora a la vez, de Jesús con esta mujer. Jesús, que la ve acercarse insistente y constante en sus ruegos. La mujer, sobrecogida por el encuentro, se echa a los pies de alguien en quien, al margen del dolor, tenía una fe sólida. Su intuición de madre, lo que había oído acerca de Jesús, habían hecho germinar en su corazón la certeza de que encontraría la sanación de su hija. Una intercesión así, tan auténtica, no debía quedar sin respuesta. Era el momento donde se tenía que derribar el muro de la exclusividad, dar un vuelco a la historia entre el pueblo de Israel y sus vecinos y a la propia ley. Nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solo a los judíos. En el trasfondo del relato se anticipa el deseo del corazón del Señor de bendecir a los gentiles por el Evangelio. Es desconcertante, al comienzo, la actitud y las palabras de Jesús.
Los hijos eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio. Los perros gentiles aún no estaban admitidos a compartir la comida. Pero ni siquiera la reflexión tan clasista pudo con el deseo intenso de la petición. La mujer entendió, sin quejas, la posición de precedencia que el pueblo judío tenía según las promesas de Dios. Tras las palabras de Jesús, siguió viendo una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. La mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras los judíos rechazaban al mismo pan bajado del cielo. Una mujer pagana logra entender que unas migajas de ese pan pueden satisfacer todas sus necesidades espirituales. El corazón de Jesús, que pertenece a un Dios que es Padre, no puede dejar de estremecerse ante la réplica y la súplica de una madre que sufre por su hija, rompe las barreras de leyes y nacionalidades y se desborda para sanar y liberar a todo el que sufre. Hoy nos interpela profundamente este texto. Nosotros afirmamos creer en un Dios Padre de todos, que nos hace hermanos y hermanas, que pertenecemos a una Iglesia universal con identidad misionera. El Papa Francisco nos apremia para trabajar y fomentar la cultura del encuentro y no del descarte. Fue la fe quien logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Con una plena confianza en la palabra del Señor, regresó a su casa. Cuando llegó, comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente para curarse a sí misma y a su hija. Jesús no vino solo para el pueblo de Israel, vino para todos los hombres, también para los perros gentiles. Gracias a Él, ya podemos llamar a Dios Padre. Somos todos hijos e hijas del mismo Dios. A cambio solo nos pide fe. Que Dios les bendiga y les proteja.